¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta última entrevista del carrusel de La Voz del Autor, de la última edición de Porcinews España, de la revista que nos citamos siempre, como digo, con los principales autores, con los expertos que escriben en las páginas de nuestra revista. Y hoy es el caso de citarnos desde la distancia. Entiendo que estará en Monzón, como siempre, en tierras aragonesas, Alberto Morillo Alujas, doctor en veterinaria y consultor de Test and Trials. Así que buenos días, buenas tardes, Alberto. Buenos días. Por aquí todavía buenos días. Hoy está aquí con nosotros para hablar, como viene siendo habitual también en las últimas ediciones de la revista que venimos publicando, como digo, en Porcinews, para hablar de la microbiota. En este caso, su último artículo recoge el nombre de influencia mutua de la microbiota del lechón y los patógenos víricos, y a su vez también las infecciones víricas que afectan a la microbiota del lechón, que ha escrito, como digo, para la última edición de la revista de Porcinews. En primer lugar, Alberto, quiero destacar y quiero rescatar una de las primeras frases que quedan reflejadas en el artículo, ya que podemos leer textualmente que se modifica la microbiota durante y después de una infección por PIRS. En este sentido, la pregunta es evidente, ¿no? ¿Cómo dirías que se modifica dicha microbiota, Alberto, en las etapas mencionadas? Pues sí, este artículo de Argüello, de Héctor, que a mí me gustó muchísimo cuando lo presentó en Porciform el año pasado, muestra perfectamente cómo se modifica la microflora, ¿no? La microbiota. Y a medida que pasan los días posinoculación, desde el día 1 al día 13, los grupos experimentales que tienen en el estudio el control, los infectados por la cepa lena e infectados con la cepa PIRS 3249, pues se separan cada vez más, indicando que la microbiota se va diferenciando entre los grupos, ¿no? Y mediante las métricas pues, que expone el artículo de diversidad alfa y beta y sus análisis mediante métodos estadísticos multivariantes, pues demuestran la influencia de la virulencia de la cepa de Pierce en la composición de esta microbiota, ¿no? Ambas métricas de diversidad se ven afectadas por la infección del PIRS, especialmente a partir del día 6, ¿no? Cuando ya va atacando el virus mucho más, que es cuando se observa el pico de epidemia también, por otra parte. Y además también en este estudio pues, se ve una disminución de las bacterias anaerobias sacarolíticas, que son las que descomponen los azúcares, transformándolos en ácidos grasos de cadena corta en ausencia de oxígeno, así como de la clase Clostridia, sobre todo en el intestino grueso de los cerdos infectados con la cepa lena, ¿no? Es la que más afecta. Hablemos también, Alberto, de la PPA, ya que como sabes y como sabrán también toda nuestra audiencia, es uno de los virus que más inquieta, en este caso, a la industria porcina aquí en Europa y existe un gran problema con él. En este sentido, mencionas que el tracto gastrointestinal contiene una cantidad significativa de tejido linfoide, ¿no? Y esto quiero preguntarte, ¿hasta qué punto es necesario para mantener la inmunidad y la homeostasis intestinal en este caso? Sí, en histología, solamente para recordar, ¿no? El tejido linfático o linfoide es un tejido conjuntivo que está formado por una red de fibras reticulares de colágeno tipo 3, ¿no? En cuyas intersecciones se localizan un tipo especial de fibroblastos que se llaman células reticulares. Sobre ese entramado tridimensional, formado por las células reticulares y las fibras de colágeno, se disponen muchas células del sistema inmune, ¿no? Principalmente linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Y hay que recordar que tenemos todos los organismos tres puertas de entrada de microorganismos en nuestro organismo, ¿no? Vaya Ujú. lío de organismos. El aparato digestivo, el respiratorio y la piel. El aparato digestivo es el más expuesto a desafíos, ¿no? Constantemente pues, nos están entrando por la boca cantidad de bacterias, ¿no? Y esto ha hecho que en el aparato digestivo, haya una cantidad ingente de estructuras del sistema inmunológico donde el tejido linfoide es crucial, ¿no? Y el tracto gastrointestinal pues, contiene una cantidad significativa muy importante de este tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal, que es sumamente necesario para mantener la inmunidad y la homeostasis intestinal, que era lo que me decías, ¿no? Y en este tejido es el más afectado durante la infección por el virus de la PPA, ¿no? Y es probable que el entorno intestinal pues, se modifique, provocando alteraciones en el ecosistema microbiano. El microbioma intestinal puede desempeñar un papel positivo o negativo en el desarrollo y mantenimiento de la inmunidad del huésped, ¿no? Como Ujú. se relata en ese artículo. O bien sus propiedades patogénicas oportunistas pueden causar inflamación sistémica. Es decir, el virus está, no sabemos exactamente si es el virus, es el medio ambiente intestinal, pero desde luego hay una interacción muy importante. Alberto, ¿a qué se debe también que este tejido sea el más afectado durante la infección por el virus de la PPA?
Pues como decía en la respuesta anterior, ¿no? El virus de la PPA tiene como células blanco primarias los macrófagos y las células reticulares del tejido linfoide, ¿no? Y evidentemente, como veíamos anteriormente, que en el tracto intestinal el tejido linfoide es uno Ujú. de los más desarrollados, pues es evidente que este tejido sea el más afectado, ¿no? Durante una infección de virus PPA. Por otro lado, también, según podemos leer, rescato el siguiente fragmento que deja reflejado en el artículo, que es: el microbioma intestinal puede desempeñar un papel positivo o negativo en el desarrollo y mantenimiento de la inmunidad del hospedador, o bien sus propiedades patológicas oportunistas puedan causar inflamación sistemática. En esta línea, Alberto, aprovecho para preguntarte, ¿de qué depende que desempeñe un papel positivo o bien negativo? Bueno, pues uno de los resultados más importantes de este estudio es el cambio producido en el microbioma, sobre todo en la fase primaria, ¿no? Que está muy bien descrito en ese artículo, que yo invito a todo el mundo a que lo busque y lo lee porque está en abierto, ¿no? Pues decía que hay un cambio producido en el microbioma en la fase primaria de la enfermedad y la riqueza bacteriana disminuyó significativamente en esta fase primaria de la infección, ¿no? Y esta observación puede ser debida, o como decía antes, ¿no? A los efectos del virus directamente sobre el microbioma o a los efectos ambientales producidos también por la infección vírica, ¿no? Este virus, el de la PPA en sí mismo, o bien mediante las células del sistema inmunológico afectadas por la PPA, que tiene un intestino, como veíamos antes, pues puede causar cambios significativos en el ecosistema microbiano intestinal, ¿no? Y estos son de los primeros artículos que nos muestran estudios que nos muestran este tipo de cosas, pero seguro que vendrán más, ¿no? En este sentido. Otro de los puntos destacados también que se menciona en el artículo es que uno de los resultados más importantes de este estudio que decías antes de Héctor Argüello es el cambio producido en el microbioma en la fase primaria de la enfermedad. A partir de aquí, Alberto, ¿hasta qué punto es importante y a qué se debe también dicha importancia o la redundancia? Sí, bueno, este artículo de la PPA no es de Héctor Argüello, que es de K, es de un profesor chino. Entonces, si fuéramos capaces de modular la microbiota y preparar a los cerdos frente a un ataque de PPA, pues podríamos hacer que la agresividad del virus pues fuera menor, ¿no? Si conocíamos exactamente esos mecanismos, podríamos modularlo un poco, ¿no? Hay que tener en cuenta además también que en países como China actualmente y también en algún otro, que no solo es China, cuando se declara un brote de PPA no se sacrifica ya toda la granja, sino que se sacrifican los animales a riesgo. Es decir, si tienes, imagínate que tuvieras un cebadero, pues se miran las temperaturas de los animales y los animales alrededor del corral por donde han salido el positivo, pues se sacrifican esos y los otros se van teniendo un poco en control. Entonces, si pudiéramos modificar estas microbiotas, pues nos podríamos ahorrar muchos problemas y reducir, por ejemplo, la agresividad y patogenicidad de ese virus. Sería muy importante todo esto. Para ir finalizando, Alberto, que tampoco quiero quitarte mucho tiempo, hablemos de los virus entéricos, que es otro de los puntos que quedan reflejados al final del artículo. En este sentido, así de forma genérica, aprovecho para preguntarte que qué es lo que se ha observado que aumenta y a su vez también disminuye en los intestinos de los cerdos afectados por virus entéricos. En los intestinos de los cerdos afectados son los virus entéricos que menciono en el artículo, como el virus de la epidemia de diarrea porcina, PDV. Aumentaron las poblaciones de Escherichia y Shigella, Enterococcus, Fusobacterium y Veillonella, y disminuyeron las de bacteroidetes, como son los bacteroides y la prebotela, ¿no? Por lo tanto, el microbioma puede ser controlado según el mecanismo que el virus utiliza para la infección y Mm. proliferación. Sí, vemos una gran influencia de todas estas cosas. Y ya por último, Alberto, mencionas en el artículo que el microbioma puede ser controlado según el mecanismo que el virus utiliza para su infección y a su vez también para proliferación, ¿no? En este sentido, estos hallazgos, ¿para qué pueden ser útiles? Bueno, pues sería fenomenal, ¿no? Porque si conocemos cómo el virus modifica la microbiota, pues podríamos hallar la forma de revertirlo. Es como el tema misil-antimisil, ¿no? Porque incrementarías el conocimiento sobre la patogénesis del virus y podríamos diseñar estrategias de control, como por ejemplo diseñar un perfil de microbiota que dificultase la proliferación de ese virus, bien directamente con un aumento de ácidos grasos de cadena corta, como mencionan en los diferentes artículos que yo he usado para o bien mediante mecanismos que impidan que el virus afecte al tejido linfoide. Siempre es conocimiento, ¿sabes? Incrementar el conocimiento para modificar lo que nos va mal.
Pues Alberto Morillo Alujas, doctor en veterinaria y consultor de Test and Trials, ha sido un auténtico placer tenerte una vez más por aquí con nosotros en Porcinews. Ya lo sabéis, cuando queráis, llamáis y aquí estamos para colaborar. Y a los que estáis detrás de la pantalla, si os ha gustado, como digo siempre, dejad un like, no olvidéis de suscribiros y estad atentos, porque en nada volvemos con una nueva entrevista. Hasta entonces.